Los caballeros templarios, una orden envuelta en romanticismo y misterio, guardaron secretos que aún hoy despiertan curiosidad. Esta orden, activa oficialmente durante 2 siglos, dejó un legado que perduraría bajo diferentes nombres, desembocando eventualmente en la masonería moderna a través de la Orden de Sion o Priorato de Sion. La fundación de los templarios data de 1118, cuando surgieron como soldados de Cristo. Su distintiva cruz roja sobre fondo blanco se inspira en símbolos solares fenicios, según algunas interpretaciones. Durante sus primeros 9 años, la orden estuvo formada por solo 9 miembros, quienes posteriormente dieron forma a la Orden de Sion, cuyo nombre alude también al sol, en un juego de palabras con Zion y Siona. El primer gran maestre de los templarios fue Hugo de Payens, quien asumió el cargo en torno al año 1124. La misión principal de la orden era proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Jerusalén tras la conquista de la ciudad. En 1129, durante el Concilio de Troyes, celebrado en la catedral de dicha ciudad, la Iglesia Católica otorgó reconocimiento oficial a los templarios, aunque algunos sostienen que su fundación exacta tuvo lugar el 31 de enero de 1128. Los símbolos de la orden incluían la cruz roja, una bandera negra y blanca, y la calavera con huesos cruzados, que han dejado su eco en las logias masónicas actuales. La sede central de los templarios se estableció en Londres, concretamente en Temple Bar, hacia el año 1161. La orden contaba con el respaldo de figuras importantes como San Bernardo de Claraval, asociado con los cistercienses y presuntamente emparentado con uno de los 9 fundadores originales. También se vinculaba con las familias Sinclair de Francia y Escocia. A medida que su poder crecía, la influencia de los templarios se extendió desde Inglaterra hacia Escocia, Francia, España y Portugal, alcanzando después Italia, Austria, Alemania, Hungría y Constantinopla. Construyeron fortificaciones por todo el Mediterráneo y Tierra Santa. Más tarde, la orden evolucionaría hacia la masonería moderna, aunque en el camino surgieron otras órdenes como la Orden de la Jarretera, fundada por Eduardo III en 1348 y aún dirigida por la monarquía británica. En Francia, aparecieron órdenes como la Orden de la Estrella, la del Toisón de Oro y la de San Miguel, vinculadas en diferentes niveles a los templarios. Por otro lado, la Orden de Malta, controlada por jesuitas, ejerció un papel clave en las altas esferas del poder, incluyendo la influencia sobre el Vaticano y la Iglesia Católica. En 1312, el Papa Clemente V transfirió las propiedades de los templarios a los caballeros hospitalarios de San Juan, quienes más tarde se convertirían en los caballeros de Rodas y posteriormente en los caballeros de Malta en su versión católica y los caballeros de San Juan en la protestante. Hasta mediados del siglo XVI, ambas órdenes se unieron bajo una estructura conjunta. Otro hito significativo ocurrió en 1445, cuando Carlos VII de Francia creó el primer ejército permanente en Europa, dentro del cual destacaba la Compañía Escocesa, compuesta por 33 miembros, un número simbólico relacionado con el rito escocés masónico. Esta compañía, conocida como la Guardia Escocesa, contaba con familias de linaje noble como los Sinclair, Stuart, Hamilton y Montgomery, entre otros. Los templarios resurgieron más tarde bajo el rito escocés de la masonería, una tradición que mantenía vínculos con la Casa de Lorena, en el norte de Francia y Alemania. Una figura destacada en esta red fue el duque Renato de Anjou, conocido también como Renato I de Nápoles. Nacido en 1409, Renato asumió el liderazgo del Priorato de Sion a los 10 años, portando títulos como el de Rey de Jerusalén. Su influencia
se extendió hasta el año 1445, cuando su hija se casó con Enrique IV de Inglaterra. Renato también estuvo vinculado a personajes históricos como Cristóbal Colón y Juana de Arco. En 1429, Juana lideró una misión divina para liberar Francia de los invasores ingleses y legitimar a Carlos VII como rey. Renato acompañó a Juana en sus campañas victoriosas, aunque la Inquisición la condenaría posteriormente a morir en la hoguera, dejando un legado envuelto en tanto heroísmo como tragedia. La figura de Renato de Anjou se erige como una de las más enigmáticas y controvertidas de su tiempo. Conocido por introducir la Cruz de Lorena, un símbolo de 2 barras horizontales, Renato dejó su huella en la historia, siendo también responsable del término doble cruz, asociado a traición y manipulación. Este emblema es visible hoy en día en logotipos como el de la petrolera Exxon, vinculada a la influyente familia Rockefeller. Más adelante, Renato se integró en las filas de la denominada nobleza negra, un grupo aristocrático con profundas conexiones de poder en Europa. En su corte se encontraba un astrólogo de renombre, Jean de Saint-Remy, abuelo del célebre Nostradamus. Este último, cuyo verdadero nombre era Michel de Nostredame, se relacionó estrechamente con la Casa de Lorena y actuó como médico de Catalina de Médici, un miembro destacado de dicha nobleza. Algunos estudiosos sugieren que Nostradamus fue en realidad un agente de las casas de Lorena y Guisa, utilizando su posición como astrólogo en la corte francesa para ejercer influencia. Por otro lado, Renato de Anjou desempeñó un papel crucial durante el Renacimiento, dedicándose a la traducción y difusión de textos clásicos griegos, egipcios y gnósticos, entre ellos las obras de Platón y Pitágoras. Su labor desafiaba la autoridad de la Iglesia, cuya tensión aumentó con la aparición de los manifiestos Rosacruces entre 1614 y 1616, publicados por un grupo de iniciados en Alemania y Francia. Los orígenes de la Orden Rosacruz se remontan a épocas tan antiguas como la del faraón Tutmosis III, en el siglo XV a.C. C. Sin embargo, los manifiestos Rosacruces del siglo XVII suelen atribuirse al esotérico alemán Johann Valentin Andreae, quien también figura como gran maestro del priorato de Sion. Estos escritos, según algunos historiadores, relacionan a los templarios con los Assassins, una orden musulmana ismaelita activa entre los siglos X y XC. Los miembros de los Assassins recibían una estricta formación militar, académica y religiosa para llevar a cabo misiones precisas. Conocidos como los viejos de la montaña, estos líderes eran independientes tanto del Islam como de la Iglesia católica, y en ocasiones lograron pactos de entendimiento con los templarios. En Inglaterra, una figura clave en la continuidad de las sociedades secretas fue Francis Bacon, gran maestro de los Rosacruces y pieza fundamental en la creación de la masonería. Incluso se le atribuye la autoría de las obras de Shakespeare y su pertenencia a la Orden del Casco, una organización dedicada a la diosa Atenea, símbolo de la sabiduría. Francis Bacon, según investigaciones, podría haber sido hijo ilegítimo de la reina Isabel I de Inglaterra y su amante, Robert Dudley, duque de Leicester. Se le asocia además con Martín Lutero, otro presunto Rosacruz y un producto de las sociedades secretas alemanas. Lutero en 1517 redactó sus famosas 95 tesis, denunciando la venta de indulgencias por parte del Vaticano, lo que marcó el inicio de la Reforma protestante. Aunque excomulgado, Lutero fue una figura central en el surgimiento del cristianismo protestante, que desató una serie de conflictos entre católicos y protestantes en Europa. El pensamiento de Lutero reflejaba su postura desafiante hacia las estructuras de poder de su tiempo.
Entre sus declaraciones más controvertidas se encuentran frases como «Maldito sea el amor en el abismo del infierno si se mantiene a pesar del dolor de la fe», y «es mejor que los tiranos pequen 100 veces contra las personas que permitir que las personas pequen una vez contra los tiranos». Estas palabras, aunque polémicas, resumen la mentalidad de una época marcada por intensos cambios ideológicos y religiosos. El surgimiento del calvinismo, liderado por el francés Juan Calvino, marcó otra faceta del cristianismo protestante. Paralelamente en Inglaterra, Enrique VIII enfrentaba un conflicto personal y político. Deseaba divorciarse de Catalina de Aragón, con quien solo había tenido una hija, para intentar concebir un heredero varón con otra mujer. Sin embargo, el Papa Clemente VII se negó a concederle el divorcio. Esto llevó a Enrique a romper con Roma y establecer la Iglesia de Inglaterra, declarándose su líder supremo en el Acta de Supremacía de 1534. Este acto desató una serie de sangrientas purgas contra los católicos romanos. El ascenso al trono de Jacobo I en 1603 unió las monarquías de Inglaterra y Escocia. Durante su reinado, Francis Bacon y Robert Flood, gran maestro del priorato de Sion, supervisaron la traducción de la Biblia en la versión del rey Jacobo. Estudios posteriores revelaron miles de errores en la traducción, lo que sugiere manipulaciones intencionadas. Bacon, considerado uno de los padres de la ciencia moderna, junto a figuras como Isaac Newton y Robert Boyle, también desempeñó un papel crucial en la creación de redes de espionaje en Europa y en la expansión de las sociedades secretas. Un enigma relacionado con Bacon es su supuesta conexión con William Shakespeare. Diversos investigadores han señalado que el conocimiento literario y cultural atribuido a Shakespeare parece incompatible con su educación y entorno. Bacon y otros iniciados, como Edward de Vere, conde de Oxford, son vistos como posibles autores detrás de las obras del bardo. Aunque Shakespeare es reconocido por su genialidad, su escasa formación, sus viajes inexistentes y la evidente falta de erudición de su familia, alimentan la teoría de que fue un testaferro literario. La consolidación de la masonería en los siglos XVI y XVII unió a los Rosacruces y Templarios. Procedentes de Francia, durante la época de Felipe el Hermoso, los templarios se reagruparon bajo nombres como la Guardia Escocesa, antes de regresar a Inglaterra. Estas sociedades secretas monopolizaron el conocimiento y eliminaron a aquellos que amenazaran con divulgarlo. Jacobo I, por ejemplo, fue un ferviente perseguidor de brujas y magos. Publicó un manual para identificarlos y ordenó la ejecución de miles de personas acusadas de practicar artes ocultas. Irónicamente, tanto él como figuras como Martín Lutero, quienes encabezaron estas persecuciones, utilizaron conocimientos esotéricos para consolidar su poder. El miedo a la diseminación del saber condujo a la tortura y ejecución de cerca de 250.000 personas acusadas de brujería, incluidas 30.000 en las Islas Británicas. En respuesta a estas persecuciones, surgieron grupos esotéricos clandestinos que transmitían su conocimiento a través de cuentos, mitos y símbolos ocultos, asegurando que el poder del saber permaneciera vivo, pese a la censura y el terror. Así, el legado de estas sociedades secretas perdura, moldeando la historia desde las sombras. En respuesta a estas persecuciones, surgieron grupos esotéricos clandestinos que transmitían su conocimiento a través de cuentos, mitos y símbolos ocultos, asegurando que el poder del saber permaneciera vivo, pese a la censura y el terror. Así, el legado de estas sociedades secretas perdura, moldeando la historia desde las sombras. William Wynne Westcott, fundador de la Orden Hermética del Alba Dorada, ofreció una perspectiva distinta sobre los orígenes de la masonería en su libro The Magical Mason. Según Westcott,
La masonería no surgió simplemente de gremios de canteros dedicados a la construcción de catedrales, sino de una rica amalgama de tradiciones esotéricas. Estas incluyen los esenios, los judíos fariseos, levitas, las antiguas escuelas de misterios de Egipto y Grecia, la corte sagrada de Westfalia, las collegias romanas, los compañons franceses y los rosacruces. En esencia, los caballeros templarios y los rosacruces crearon en secreto una estructura iniciática destinada a preservar y transmitir el conocimiento oculto únicamente a unos pocos elegidos. El linaje de la masonería moderna puede rastrearse hasta Escocia, particularmente entre los Sinclair, una familia estrechamente vinculada con tradiciones templarias. Su base se encontraba en Roslin, al sur de Edimburgo, una región impregnada de mitos y misterios. De hecho, algunos registros sugieren que los Sinclair llegaron incluso a América del Norte un siglo antes de la expedición oficial de Cristóbal Colón, acompañados por Nicolò Zeno, miembro de la nobleza negra veneciana. La masonería se estructuró en distintos ritos, siendo el más prominente el rito escocés antiguo y aceptado, que cuenta con 33 grados de iniciación. Otro importante es el rito de York, cuyo simbolismo y jerarquía aún reflejan la influencia templaria, como los grados de caballeros templarios, caballeros de Malta y la Cruz Roja. Sin embargo, los grados visibles son solo una fachada. Existen niveles superiores desconocidos para la mayoría, reservados para unos pocos en la cúspide del poder. La masonería, con su jerarquía estricta, se convirtió en una herramienta de manipulación política y económica. Uno de sus objetivos históricos fue debilitar el poder de la monarquía en Europa y reemplazarla por sistemas políticos alineados con sus intereses, un modelo que se remonta a las estructuras de Sumeria y Babilonia. En casos donde los monarcas no seguían la agenda masónica, eran reemplazados, como ocurrió con Carlos I, ejecutado y sustituido por el Lord Protector Oliver Cromwell. Posteriormente, Carlos II retomó el trono, permitiendo en 1655 el regreso de los judíos a Inglaterra tras su expulsión en 1290 por orden de Eduardo I. El ascenso de Guillermo de Orange al trono inglés, impulsado por la nobleza negra de Ámsterdam, marcó otro punto clave. Bajo su influencia, la usura, prohibida durante siglos por la doctrina cristiana, se normalizó. Los banqueros de la nobleza negra, con el respaldo de la aristocracia, consolidaron el sistema bancario moderno, con Suiza emergiendo como su epicentro. El calvinismo, que permitía el cobro de intereses, desempeñó un papel crucial en esta transformación. La masonería moderna se formalizó el 24 de junio de 1717, día de San Juan el Bautista, con la fundación de la Gran Logia de Inglaterra. San Juan el Bautista, patrón tanto de los masones como de los templarios, conecta esta tradición con antiguas figuras como Nimrod, conocido como el gran constructor de Babilonia. Esta fecha, simbólica y cargada de significado, refleja la continuidad de los ideales templarios en el corazón de la masonería. La Gran Logia Irlandesa surgió aproximadamente 6 o 7 años después de la fundación de la Gran Logia de Inglaterra. Uno de los personajes destacados en este contexto fue Andrew Michael Ramsay, nacido en Escocia en 1680 y amigo cercano de Isaac Newton, el gran maestro del priorato de Sion. Ramsay sostenía que la masonería tuvo sus raíces en Tierra Santa durante las Cruzadas, cuando los caballeros templarios formaron una estrecha alianza con los caballeros de San Juan de Jerusalén, también conocidos como los caballeros de Malta. Según Ramsay, sus logias adoptaron el nombre de logias de San Juan,
como un tributo a esa unión. En el ámbito científico, la masonería dejó también su huella. A través de sus redes, se fundó la Royal Society en Londres en 1662, bajo el auspicio de Carlos II. Considerada la primera asamblea mundial de científicos e ingenieros, esta organización influyó profundamente en la dirección de la ciencia oficial. Sin embargo, algunos sostienen que también jugó un papel en ocultar la verdadera naturaleza del ser humano como una conciencia multidimensional e infinita. Francis Bacon, líder de los Rosacruces y arquitecto de la masonería moderna, fue su principal impulsor. Bacon, quien además tradujo la Biblia y promovió la estructura iniciática de los Rosacruces, estableció las bases de esta institución científica. Figuras como Charles Darwin y René Descartes promovieron ideas que, según algunos, desviaban la comprensión real de la humanidad. Cabe señalar que las teorías de Darwin sobre la evolución adaptativa fueron precedidas por su abuelo, Erasmus Darwin, quien expuso conceptos similares en su obra Zoonomia. El poder de estas sociedades secretas se centraba en Londres, aunque también tenía sedes en París, Bruselas y Roma. Históricamente, Estados Unidos ha sido controlado desde Londres, y evidencias sugieren que diversas civilizaciones desembarcaron en América mucho antes de Cristóbal Colón. Fenicios, egipcios, chinos, vikingos, galeses, irlandeses, ingleses y escoceses dejaron rastros de su presencia en el continente, aunque esta información ha sido sistemáticamente censurada. Un ejemplo de ello es la capilla de Roslin, construida entre 1446 y 1480 por la familia Sinclair, cerca de Edimburgo. Las esculturas de esta capilla representan mazorcas de maíz y cactus, plantas originarias de América, siglos antes del descubrimiento oficial. Documentos como los de Frederick J. Paul señalan que Henry Sinclair, príncipe de Roslin, viajó a América en 1398 junto a la familia Zeno, parte de la nobleza negra veneciana. Sin embargo, Colón fue utilizado para realizar el descubrimiento oficial y legitimar la ocupación del continente. Tras la purga de los templarios en 1307, muchos de ellos huyeron a Escocia, mientras otros se establecieron en Portugal bajo el nombre de Caballeros de Cristo. El más célebre de estos caballeros fue el príncipe Enrique el Navegante, 1394 a 1460, un título reservado en las órdenes templarias para los grandes maestros. Enrique y sus hombres exploraron Madeira y las Azores, lugares que algunos vinculan con restos de la Atlántida. Otro ejemplo intrigante es el mapa del almirante otomano Piri Reis, que detalla la costa de la Antártida 3 siglos antes de su descubrimiento oficial. Según Reis, se basó en mapas más antiguos, posiblemente elaborados por Enrique el Navegante. Curiosamente, uno de los capitanes de Enrique era el suegro de Cristóbal Colón, lo que sugiere que Colón no buscaba las Indias al zarpar, sino que conocía perfectamente su destino. Colón estuvo relacionado con sociedades secretas de Génova y del norte de Italia, bastiones de la nobleza negra. Durante un tiempo, trabajó para René de Anjou, de la Casa de Lorena. Además, pertenecía a un grupo inspirado en las creencias del poeta Dante, un cátaro y templario. 5 años después de que Cristóbal Colón desembarcara en el Caribe, el italiano Juan Caboro zarpó del puerto templario de Bristol, al oeste de Inglaterra, para descubrir oficialmente Terranova, Nueva Escocia y América del Norte. Mientras tanto, los nativos americanos tenían su propia concepción del tiempo y esperaban el regreso de su dios Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, en el año 1519. Coincidentemente,
Ese fue el mismo año en el que Hernán Cortés desembarcó en México, vestido con atuendos de plumas y portando una cruz, características que concordaban con la leyenda de Quetzalcóatl. Este paralelismo llevó a Moctezuma y a su pueblo a creer que Cortés era su dios retornado, lo que facilitó su conquista. Sin embargo, cuando los aztecas se dieron cuenta de la realidad, ya era demasiado tarde. El proceso de conquista no solo implicó la dominación política y militar, sino también la sistemática destrucción del conocimiento y la cultura de civilizaciones como los mayas, los incas y los aztecas. Este patrón se repitió en América del Norte, África, Australia y otros lugares, donde los europeos eliminaron o suprimieron culturas enteras. En América del Norte, los masones desempeñaron un papel fundamental en la transición del control británico manifiesto al control encubierto. Este cambio histórico, conocido como la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, fue descrito mucho antes en la obra de Francis Bacon, La Nueva Atlántida, 1607, donde un selecto grupo de intelectuales invisibles dictaba el curso de los acontecimientos. Uno de los líderes más destacados de esta operación fue Benjamin Franklin, un personaje clave tanto en la independencia estadounidense como en las redes masónicas. Aunque venerado como uno de los padres fundadores, Franklin fue también un gran maestro Rosacruz, y según algunas fuentes, estuvo vinculado al servicio de inteligencia británico y a rituales oscuros de la hermandad babilónica. En 1731, Franklin se convirtió oficialmente en masón y, en 1734, fue nombrado Gran Maestro Provincial de Pensilvania, donde imprimió el primer libro masónico de los Estados Unidos. La antigua orden de los Caballeros Templarios evolucionó hasta convertirse en la actual masonería, una amalgama de sociedades secretas que manejan muchos de los hilos que mueven el mundo. La historia oficial que conocemos, como suele ocurrir, ha sido escrita por los vencedores. Ahora tenemos la oportunidad de mirar más allá de las narrativas convencionales y reflexionar sobre los entramados ocultos que moldean nuestra realidad. ¿Qué tanto de lo que creemos saber es solo una pieza en un juego mayor? ¿Qué verdades permanecen enterradas bajo el peso de siglos de manipulación? ¿Estamos preparados para cuestionar nuestras certezas y reescribir la historia?